La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en el cual se vieron implicadas las grandes potencias como Estados Unidos y Rusia. Debido a la guerra, todos los países involucrados se concentraron en producir armas y mandar gente a la guerra, y descuidaron su producción y exportación de productos hacia otros países. México no se vio involucrado en esta destructiva guerra, y por lo tanto se empezó a hacer cargo de producir y exportar en lugar de importar de otros países, ya que esos países estaban ocupados en la guerra. Esta situación dio la oportunidad a México de implementar un modelo económico llamado sustitución de importaciones, que basó su esperanza en el desarrollo de la industria nacional en lugar de adquirir productos del extranjero, básicamente de Estados Unidos de América. Por lo tanto, el crecimiento del Producto Interno Bruto y del sector secundario trajo para México una etapa de modernización económica. Un modelo económico es una representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado para favorecer la economía de la nación. Nuestro país ha adoptado diversos modelos económicos. Sin embargo, para efectos del tema que nos ocupa, nos enfocaremos en el modelo de crecimiento económico hacia adentro, que se implementó de 1940 a 1982, que podemos representar en las siguientes etapas y en los que puedes observar los periodos presidenciales. El crecimiento con inflación fue de 1940 a 1958. Estuvo acompañado de un constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Los presidentes involucrados fueron Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, y Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. En el régimen de Adolfo Ruiz Cortines se implementaron una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo control el proceso inflacionario. La siguiente etapa fue el desarrollo estabilizador, que fue de 1958 a 1970. Experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación, lo que significa que no hubo incremento significativo de precios en bienes y servicios, y una gran estabilidad económica. Los presidentes involucrados fueron Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Por último se encuentra la etapa de crisis y agotamiento, entre los años 1970 y 1982. Después del milagro mexicano, la economía se vino abajo y se empezaron a notar las repercusiones que tuvo la industrialización en el país, tales como el descuido del campo y la desigualdad entre lo rural y lo urbano. Los presidentes involucrados fueron Luis Echeverría y José López Portillo. A finales del siglo XX, con los procesos de globalización, fue indispensable impulsar el desarrollo tecnológico para elevar los índices de productividad de este sector. Ulrich Beck, un sociólogo alemán, es uno de los más importantes teóricos sobre la globalización. Él dijo que la globalización significa los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrincan mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. El concepto de globalización se puede describir como un proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano las terceras culturas. Para nosotros la globalización es un proceso económico, político, tecnológico y cultural a nivel mundial que consiste en la comunicación entre los países, uniendo sus mercados y compartiendo su cultura. Carlos Salinas de Gortari hablaba que en el neoliberalismo social el individuo es un ciudadano cuando participa y es parte de la transformación nacional. Es para el beneficio de la mayoría y no para unos cuantos. Para nosotras, el neoliberalismo es una política principalmente económica que sirve para encarar la crisis del sistema capitalista. Existen algunos tratados para la apertura comercial en México que amplían el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Fue en 1992 cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, pero fue hasta 1994 cuando entra en vigor. El presidente al mando en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari. Su objetivo es formar una zona de libre comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial, que permita el incremento de flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida. Otro acuerdo es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Es un acuerdo preferencial que ha liberalizado el comercio de todos los bienes industriales y ha mejorado las condiciones de acceso al mercado para los exportadores mexicanos y europeos.
Entró en vigor el 1 de julio del año 2000. El presidente que firmó este tratado fue Ernesto Zedillo. En resumen, el modelo de crecimiento económico hacia adentro logró sus objetivos, la industrialización de la nación y a partir de ella el crecimiento del Producto Interno Bruto. Este crecimiento fue resultado del contexto mundial del momento. Los países industrializados ocupados por la guerra y sus efectos permitieron que México se encargara de producir lo que antes estas naciones le exportaban. Es importante recalcar que este crecimiento provocó el descuido del campo mexicano, del cual no pudo después recuperarse.